Dios te bendiga, amada persona, amado hermano, amada hermana. Una vez más, por la misericordia de Dios, nos permite estar compartiendo de nueva cuenta una porción, una parte de la Biblia sobre un tema muy importante que vas a comprender realmente el por qué nosotros valoramos tanto lo que el Señor Jesucristo hizo. Por qué nosotros le agradecemos a Dios tanto amor que derramó, porque fuimos comprados a precio de sangre. Este tema tiene por título Salvados por amor. Todo empezó cuando nos ponemos a escudriñar la Escritura, cuando nos ponemos a leer la palabra de Dios. En Génesis 12:1 empieza una historia muy hermosa donde Dios llama a Abraham, a este varón que en medio de lo que se movía, pues había idolatría, había muchas cosas, pero realmente a Dios le plació llamar a Abraham, que también es conocido como el padre de la fe. ¿Para qué? Para que llevara a cabo el propósito que Dios tenía sobre su descendencia, sobre esa nación, y por lo tanto nosotros no estábamos dentro del esquema o dentro de los planes de Dios. Pero fue por gracia y por amor cuando el Señor Jesucristo vino y en su misericordia nosotros también entramos dentro de esa salvación tan grande, dentro de la vida eterna, dentro del regalo más hermoso que no nos puede dar nadie, solamente el Hijo de Dios, que ya pagó un precio por ti y por mí, y por ti si lo quieres aceptar. Te invito a que te quedes en unos momentos para que escuches el por qué nosotros no estábamos dentro del esquema de Dios y cómo la Escritura nos lleva a ello, y también a comprender que dentro del sacerdocio, que dentro de lo que el Señor Jesucristo derramó, su sangre preciosa, nosotros fuimos comprados. Dentro de ese versículo vemos entonces que Dios manda llamar a Abraham, este varón que le dijo Dios que se fuera de ese lugar, porque obviamente Dios tenía promesas para este varón. Dios conocía el corazón de este varón y él iba a conocerlo como su Dios, al Dios vivo, al Dios que provee, al Dios que lo lleva cuando hay un propósito. Y vemos también que ese propósito era sobre su simiente. Vemos entonces que cuando leemos la Escritura, la esposa de Abraham era estéril. Esto nos dice en Génesis 11:30. La mujer de Abraham era estéril. Entonces, ¿cómo nos vemos a la Escritura? ¿Cómo tomamos esta palabra en Génesis 15:3? Cuando Dios le dice en Génesis 12:2, Dios le da una promesa a Abraham. Dios le da esta promesa y le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esta promesa Dios se la había dado a Abraham. Sin embargo, en lo que estaba pasando, en lo que estaba viendo en el panorama, Sara era una mujer que era estéril. Y Abraham creía que había un siervo, que era un esclavo, que era fiel, que trabajaba con Abraham, y que él creía que él iba a ser el heredero, que era Eliezer. ¿Por qué? Por lo que veía, por lo que pasaba, pero no contamos con que Dios es un Dios sobrenatural. Dios es un Dios todopoderoso y que para él no hay nada imposible. Esta promesa ya se le había dado. Esta promesa en medio de todo lo que veía. ¿Por qué? Porque la fe es así. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y quizás en medio de lo que veía Abraham, quizás para él era imposible. Quizás él decía: ¿cómo voy a tener, cómo de mi simiente, cómo Dios quiere y me dice que va a haber una nación grande si mi esposa no puede tener hijos? Sin embargo, vemos que Dios es un Dios de lo imposible. Y Abraham tuvo 2 hijos. Sara tenía una esclava a lo cual le pidió y le dijo a Abraham que ella quería tener un hijo porque ella era estéril. Entonces Abraham tuvo un hijo de esta esclava llamado Ismael.
pero Dios le había dado una promesa. Dios le había dado una promesa a Abraham y sabemos que Dios es un Dios que está vivo y es un Dios que cumple promesas. Y el hijo de la promesa sobre donde recayó y donde vemos la gloria de Dios es este hijo llamado Isaac. Es el hijo de la promesa. ¿Y por qué hijo de la promesa? Porque Dios le había dicho que iba a tener un hijo. Le había dicho que haría de él una nación grande. Y quizás él no se imaginaba la magnitud de lo que iba a acontecer en un futuro. Pero vemos también entonces en Génesis 18:10, Dios le había dicho que iba a tener una nación grande. Vemos en Génesis 18:10 lo que le dice entonces Dios. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Esperaron el tiempo conveniente. Cuando se les dijo eso, Sara empezó como a sonreír, porque ellos ya eran grandes de edad, como diciendo, ¿tendremos ese hijo a esta edad? Sin embargo, vemos y nos regocijamos en cada promesa, en cada cosa que Dios hace en la vida de esas personas que le obedecemos, que Dios tiene un propósito. Y cuando Dios tiene un propósito, Dios va a cumplir sus promesas. Entonces vemos que Isaac fue el hijo de Abraham, pero Isaac también tuvo descendencia. Aquí ya empezaba el propósito que Dios le había dado a Abraham, porque Abraham tuvo a Isaac, e Isaac tuvo también descendencia. Esta descendencia fueron dos cuates, uno de ellos llamado Esaú y otro Jacob. Esaú nació primero que Jacob, pero al leer la escritura nos damos cuenta de que quizás Esaú no comprendía la importancia o la bendición de de ser el primogénito, de ser el primero. Entonces se le hizo fácil y vendió la primogenitura. Entonces vemos en Génesis 25:31 esto. Sin embargo, Jacob, realmente Dios había puesto ya sus ojos también en él. Y sobre eso iba a seguir la promesa que le había dado a su padre Abraham. Vemos entonces en Génesis 35:10 qué es lo que pasó. Dios conoció a Jacob, Dios puso su mirada en Jacob. Dios sabía que la promesa que le había dado a Abraham iba a seguir, iba a continuar sobre la simiente, sobre esta descendencia. Entonces, prácticamente en Génesis 35:10 vemos que Dios le cambia el nombre a Jacob. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Vamos entonces que a partir de Jacob, Jacob tuvo descendencia, y esta descendencia la vemos en la palabra, que eran las tribus. Las tribus eran los hijos que tuvo, y realmente se clasifican o vemos como en la palabra les llaman las tribus, 12 tribus de Israel. En Génesis 49:28 dice la palabra, todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Entonces, vemos entonces que al preguntarnos acerca de lo que yo les dije al principio, ¿cómo voy a concordar todo lo que yo les he dicho? Dios tenía un propósito. Dios, su pueblo elegido, escogido por excelencia, es Israel. A Jacob le cambió el nombre por Israel. La descendencia de Abraham, vemos que Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a estos dos cuates. Sin embargo, Jacob realmente sabía la importancia de la primogenitura, y sobre él recayó esa promesa muy importante que le dijo Dios a Abraham, que iba a ser una nación grande y que la iba a bendecir. Sobre la parentela, sobre la simiente de Abraham estaba la promesa de Dios, el pueblo escogido por Dios. Entonces vemos entonces por qué solamente en el Antiguo Testamento vemos
que Dios había puesto los ojos sobre Israel. Cuando vemos la carta de Santiago 1:1, hace alusión a esto. La leemos y dice de esta manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Aquí ya se estaba enfocando a Israel, porque vuelvo a repetir, el propósito de Dios, el pueblo escogido por Dios solamente era Israel. Nosotros no entrábamos en ese diseño. Sin embargo, vemos también que como dentro del pueblo de Israel empezaron a rebelarse o empezaron a alejarse de Dios, Dios enviaba profetas y ya no los escuchaban. Dios siempre enviaba a profetas y no querían escuchar. Sin embargo, cuando vino el Señor Jesucristo, fue como el llamado que hizo Dios y que a través de su Hijo Jesucristo Él habló. Pero también muchos no quisieron volver a ese primer amor. Sin embargo, vemos también en Romanos 9:25 que citan una profecía, una palabra que Dios había dado, que dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos de Dios viviente, hijos del Dios viviente. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando vino a predicarles, vino por ese pueblo precioso para que se acercaran a Dios, para que reivindicaran el camino, pero también muchos de ellos ya no quisieron escuchar, muchos de ellos no abrieron su corazón, y cuando el Señor Jesucristo vino, la sangre preciosa sirvió, ¿para qué? Para que ya no solamente fuera el pueblo de Israel, sino que tú y que yo entráramos también a ese regalo tan precioso que es la salvación. Y aunque ya no fuéramos pueblo de Israel, aunque ya no fuéramos simiente de Abraham, de todo esto que se te explicó, por amor, Dios en su misericordia y este sacrificio que fue a precio de sangre, valió para que tú y para que yo pudiéramos, si así lo quieres en esta tarde, estar con Dios, acercarte a Dios y quitar esa barrera que había, aunque la barrera también es el pecado que hay en el ser humano, pero el acercamiento y lo que hizo realmente que entráramos también nosotros a esa salvación tan grande, como dice la palabra, es que el Señor Jesucristo, la sangre del Señor Jesucristo nos compró. ¿Por qué digo esto? Vamos a Apocalipsis 5:9, que dice la palabra: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Por qué? Porque antes nosotros no entrábamos dentro del diseño de Dios, vuelvo a repetir, solamente era para el pueblo de Israel el propósito que Dios tenía, la niña de sus ojos, pero cuando el Señor Jesucristo vino, la sangre preciosa valió ¿para qué? Para que nosotros también fuéramos salvos, porque también una palabra muy fuerte que nos dice la Escritura es que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y los suyos era ese pueblo de Israel, esa nación preciosa de Israel. Entonces, ese pueblo tan precioso que Dios bendiga al pueblo de Israel, por no querer acercarse nuevo a Dios o por rebelarse, abrió la entrada para que Dios dijera y volteara, que nos diera esta oportunidad, la gracia de Dios y la misericordia volteara a ver a los que no éramos, a los que no pertenecíamos del pueblo de Israel. Esto es muy hermoso, amada persona, y realmente Dios quiere que nos quede claro que tanto amor se derramó, que ese sacrificio realmente costó la vida,
costó una vida, esa sangre que se derramó, esa preciosa sangre vale para que tú te acerques, para que yo me acerque, para poder darnos ese regalo precioso de la salvación. Entonces vemos entonces que este versículo que les acabo de citar, la palabra dice, porque tú fuiste inmolado. Y la palabra inmolar es como un sacrificio, amada persona. La palabra inmolar es un sacrificio, dice, y con tu sangre nos has redimido, y con tu sangre nos has redimido. Y la palabra redimido significa comprar de nuevo. Entonces, escudriñando la escritura, vemos también que hay versículos que vuelven a repetirnos que nosotros, la salvación, para que haya llegado a nosotros, fue la preciosa sangre que derramó el Señor Jesucristo. Nos dice en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, porque habéis sido comprados por precio. Y en Efesios 1:7 dice la palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, vuelvo a repetir, dentro de un principio nosotros no estábamos dentro del diseño o el propósito de Dios cuando leemos el Antiguo Testamento, pero pasaron ciertas cosas que el pueblo poco a poco se iba alejando del Dios verdadero, que Él realmente les exhortaba, Él les daba palabra para que volvieran, para que se acercaran, para que le buscaran, pero ya no querían escuchar a los profetas y tuvo que enviar a su Hijo precioso. Y el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en esa sangre, su sangre preciosa, valió para que nosotros, que no éramos pueblo de Dios, también entráramos dentro del diseño. Esa palabra tan fuerte que te digo la da en Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos, escucha bien, aquí entramos ya nosotros, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 11 y 12, lo vuelvo a repetir, escucha bien. Y para que entiendas de lo que está hablando, porque ya en la explicación anterior es entonces que vas a comprender esta palabra. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos era el pueblo de Israel. Pero Dios abrió la puerta para que nosotros como gentiles, como personas que no éramos de Israel, también nosotros tuviéramos acceso a la salvación. Mas a todos, ya no solamente al pueblo de Israel, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos entonces que al hablar de aquellas personas que no somos pueblo de Israel, nos da o nos llama como gentiles. Siempre vas a escuchar en la palabra, en el Nuevo Testamento, la palabra de gentiles. Pero ¿qué es esta palabra o qué implica? Cuando tú escuchas, cuando tú lees esta palabra, ¿qué es lo que significa? Nos dice esta palabra de gentiles, con este término, generalmente usado así en plural, se designa a las gentes o a los no judíos que no pertenecían al pueblo elegido. Al hablar de gentiles, entonces es donde nosotros entramos, donde la gracia de Dios se derramó sobre nosotros. Pero entonces, si en la carta de Santiago vemos que la firma o el mensaje era solamente para las tribus de Israel, ¿quién les predicó a los gentiles? ¿Quién nos predicó a nosotros que no estábamos dentro del diseño de Dios? Hay un varón que Dios usó grandemente, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios movía tremendamente y para que nos predicara, y fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo ese ministerio para predicar a los gentiles, a los que no éramos pueblo de Dios,
pero les vuelvo a repetir, la gracia y la misericordia de Dios, la sangre del Señor Jesucristo, hizo para que todo aquel que quiera recibirle como su Salvador, nosotros podamos entrar en su presencia, nos pueda adoptar como hijos suyos, y entonces a este varón, a este siervo de Dios que levantó para que predicara a las personas, a los gentiles que no eran del pueblo de Israel. En Primera de Timoteo 2:7, él mismo testifica: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Y en Romanos 15:16 también nos dice la palabra: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, sacrificada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, precioso es el nombre de Dios, y realmente por eso es que valoramos tanto ese regalo que Dios nos compartió a nosotros. Por eso es que cuando predicamos, no podemos predicar de otra persona, no podemos predicar de otra cosa, sino más dándole gracias a Dios y predicando su palabra, porque ese sacrificio valió a precio de sangre, nos compró a precio de sangre, persona. Y muchas veces es triste que no quieran aceptar al Señor Jesucristo, cuando su misericordia se derramó sobre nosotros, que no éramos pueblo de Dios. Dice también la palabra, hay una palabra también en Apocalipsis. Me gusta dar los versículos para que tú puedas corroborar de realmente lo que se te está predicando. En Apocalipsis 7, Apocalipsis 7:4 nos dice la palabra: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, la simiente, aquella promesa que Dios había dicho, pero que en estos tiempos esa promesa se extendió para que no solamente aquellos que vengan de esa simiente, sino aquellos que se acerquen de corazón a Dios, aquellos que lo acepten. Y vemos también en Apocalipsis 7:9, vemos también esta infinidad de multitud de personas que son los gentiles, a los que se nos predicó, a los que aceptamos al Señor Jesucristo. Dice esta escritura: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces, esta es una escritura quizá muy breve, pero esta prédica espero que quede en tu corazón, porque para que realmente veas y realmente valores ese regalo que Dios nos ha dado, y porque entonces ha valido ese sacrificio, esa sangre que se ha derramado, para que tú entres también, para que tú lo recibas como tu Salvador, para que tú lo aceptes como tu Salvador. Realmente no nos compraron con cualquier cosa. Fue la sangre preciosa del Hijo de Dios, y por eso nosotros lo predicamos y no podemos callar a la verdad. No podemos decir que otro te salva cuando nadie más te va a salvar, cuando el único que ha abierto la puerta y el que ha hecho ese sacrificio ha sido el Señor Jesucristo. Así que si no lo has recibido, te invito para que si estás viendo este video, te acerques confiadamente al trono de la gracia, para que lo aceptes como tu Salvador. Puede ser este día en el cual puedas empezar a cambiar tu vida,
porque Dios es un Dios que cambia, Dios es un Dios que transforma, es un Dios que empieza a hacer la obra con aquellas personas que le aceptan y que tiene propósitos, como vemos que ese propósito se extendió a todas las personas y nos extendió su mano y nos dejó ver el amor que tenía hacia los seres humanos, el amor que tiene aquellas personas que se acercan confiadas, que le aceptan. Voy a decir esta oración y espero que el lugar donde estés no te dé vergüenza, o vete a un lugar donde tú te sientas cómodo para que puedas aceptarlo como tu Salvador, porque al final de cuentas es el único que te puede salvar y que te puede ayudar de lo que estás pasando. La oración dice de esta manera: Señor Jesús, le abro la puerta de mi corazón y le recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Le pido perdón, Señor, por cada uno de mis pecados y acepto el sacrificio que su Hijo amado hizo por mí. Le pido que me haga la persona que usted quiere que yo sea y que escriba mi nombre en el libro de la vida. Amén. Dios te bendiga, amada persona, amado hermano. Espero que esta prédica haya sido de bendición y que comprenda realmente el regalo tan hermoso que Dios te ha dado. Dios te bendiga.